Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a leer Isaías capítulo 42. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo y que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá, y desde las cumbres de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como los que están de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad los montes y collados. Haré secar todas sus hierbas, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es que sean abiertos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que la vida llegue a plenitud y que esa vida comiencen a correr como ríos de agua viva. Clamemos para que eso suceda en nuestra vida. Padre Celestial, aquí estamos nosotros reunidos en tu nombre, Señor, sabiendo que nos amabas, Señor, y aunque nosotros no queríamos escuchar tu voz, nos apartábamos, nos escondíamos, pero tú, Señor, fuiste fiel y nos seguiste, Señor, con lazos de amor nos trajiste hasta ti, Señor, y ahora estás esperando para que nosotros respondamos al llamado que ya hemos oído, Señor. Nosotros te clamamos, Jesús, ten misericordia de nosotros, tennos paciencia y quita todo estorbo que nos impide correr hacia ti, Señor, con libertad. Quita todo lo que nos está amarrando los pies, lo que nos está sujetando las manos, lo que está encalleciendo nuestros oídos, lo que está engrosando nuestro corazón, Padre.
y ayúdanos a amarte como lo mereces con todo nuestro ser. Te necesitamos es a ti, Señor. Obra con poder en tu fidelidad. Tú no viniste a apagar el pábilo que humea ni a quebrar la caña cascada, Señor. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Entonces glorifícate en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos nosotros estudiando el libro de Isaías. Pueden sentarse. Estamos estudiando el libro de Isaías y Isaías les he contado, ¿no? De todos los profetas, Isaías es absolutamente impresionante la forma como describe al Mesías. Esa es la razón de ser de los profetas. Sí, los profetas daban una profecía acerca del pueblo de Israel, qué les iba a suceder, qué les iba a acontecer, todo el castigo de Dios y también la misericordia y la restitución. Pero todo eso, que ocurría en tiempos cercanos, en 2 meses, en 1 año, en 2 años, en 70 años, por ejemplo, el retorno de Israel de Babilonia otra vez a la tierra prometida. Pero todas esas señales eran para que ellos vieran la gran promesa. La gran promesa era el Mesías. Este capítulo de Isaías yo quise retomarlo porque realmente es un capítulo central, es un capítulo ahí capital en Isaías, este capítulo 42. Tiene tres partes este capítulo. La primera parte está hablando acerca del escogido, del ungido. Me encantó el salmo que leímos, hermoso ese salmo, hablando de Jesús. Pero miren ese paralelo que tiene el salmo que leímos con este capítulo de Isaías. Comienza de la misma manera y termina de la misma manera que el capítulo de Isaías. Porque comienza en primer lugar exaltando al ungido, exaltando al Mesías. Después le hace la propuesta al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios comience a proclamar las virtudes del que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Abiertos los ojos y abiertos los oídos, que ellos empiecen a clamar. Pero al final dice, pero ustedes cerraron, ustedes que tenían que hacer la misión, teniendo los ojos abiertos, teniendo los oídos abiertos, se escondieron, se encarcelaron y fueron sometidos por el enemigo. Bueno, a mí me encanta porque en la Biblia a veces cuando está hablando del ungido, a veces pareciera que estuviera hablando de el pueblo de Israel o de la iglesia. A veces parece que estuviera hablando de Jesús. Pues son las dos cosas. Porque cuando usted se da cuenta, aunque Jesús fue el escogido y en quien tuvo complacencia, Él cargó toda la maldición que nosotros deberíamos de cargar, siendo enemigos, siendo pecadores y también después, estando reconciliados con Él, pero siendo los hijos malos, los hijos negligentes, Él también cargó esa disciplina de nosotros. Por eso en el salmo que estábamos leyendo, al final dice que descargó sobre su ungido toda su ira y se olvidó. Pues mire la cruz. Pero es para que nosotros en esta vida de fe no tengamos que hacerlo. Pero si usted persiste en su maldad, pues tendrá que hacerlo. Sepa que así obra Dios, porque Dios a quien ama disciplina y nos está dando el tiempo y nos está mostrando las señales y nos está dejando ver todo lo que acontece para que la iglesia se levante y empiece a proclamar. Este es el momento en que la iglesia no se puede esconder. Este es el momento en donde la iglesia tiene que clamar con dolores de parto, como dice lo que estábamos leyendo. Más fuerte, la iglesia tiene que levantarse y empezar a parir los hijos espirituales. Entonces, este es el llamado de Isaías 42. Voy a despachar en esta prédica solamente la primera parte porque es demasiado y yo espero después en otras prédicas poder despachar las otras 2 partes de esta porción de Isaías porque se me hace que es una porción muy capital. Dice en el versículo 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. En ese solo versículo, fíjese cuántas características nos está dando el profeta acerca del Mesías y acerca de nosotros. Entienda que está hablando en las 2 direcciones. En primer lugar, dice que ese que va a venir es ¿qué? El siervo del Señor. En segundo lugar, dice que, el Señor lo va a sostener.
El brazo del Señor lo va a sostener. Me encantó todo lo que decía del brazo. Después dice que Él es el escogido, en quien el alma tiene contentamiento, quien tendrá el Espíritu del Señor y que traerá justicia a las naciones. 7 características del Mesías. 7 características del Cristo. Yo estoy ahí en una guerra con algunos teólogos porque ellos dicen que el cristianismo nació tiempo después, ni siquiera con Jesús, ni siquiera con Pablo, sino que el cristianismo nació tiempo después, cuando las comunidades divinizaron a un hombre que fracasó en su proyecto político. Bueno, déjenme decirle, yo no puedo entender a los teólogos en su ceguera. Aunque son hombres que estudian la palabra y me encanta escuchar a algunos que vale la pena, pero en su ceguera es imposible que ellos no vean todo lo que están hablando las Escrituras acerca del Mesías. Pareciera que fueran sabios tontos, ¿sí? Usted ha visto esa gente que tiene, por ejemplo, una discapacidad, yo no sé si vio la película de Rayman, que es con Tom Cruise y con Dustin Hoffman. Aquí tengo mis asesores de datos, ¿no? En cine es Ludo y en otras cosas es Dani, saben todo. Y entonces Dustin Hoffman y Tom Cruise, y Dustin Hoffman tiene un síndrome, una discapacidad. Y entonces, pero él puede contar las cartas en segundos, es muy hábil para los números, y entonces el hermano se lo lleva a Las Vegas y ganan pues cantidades aprovechando la habilidad de él. Así son los teólogos. Ellos pueden ver la palabra, pueden ver los giros que hay en la Escritura, pero no pueden ver lo grande que es a Jesucristo. Y por eso terminan hablando de puras tonterías. Se olvidan del mensaje central. Bueno, pues el cristianismo no nació con las comunidades que estaban sublimizando al Mesías político que fracasó, sino que el cristianismo nació desde antes que fuera fundado el mundo. O sea, Jesús está planeado desde antes de que todas las cosas fueran hechas. Es más, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Fíjese que eso lo está escribiendo Pablo. De modo que Pablo ya está dándole el estatus a Jesús de el que es con Dios, el que estaba en Dios y el que era Dios. Como dice Juan, el estatus que le da Juan en primera de Juan, en el Evangelio de Juan. Pero ese estatus no es porque se lo da Juan, ni ese estatus es porque se lo da Pablo. Es porque ellos, leyendo las Escrituras, se dan cuenta que el principio de todas las cosas, el principio de Dios, es el Cristo. La palabra Cristo en hebreo es Mesías. La palabra Cristo es griega. Eso significa el ungido, el que Dios escogió. O sea que Adán y Eva tuvieron la promesa del ungido cuando les dijo que el hijo de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y ellos creyeron en ese Cristo, en ese Mesías, en ese ungido. Cuando le dijo a Abraham que en ti, en tu simiente, en tu descendiente, serán benditas todas las familias de la tierra, él poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces Abraham creyó en el ungido, en el Cristo, en el Mesías, en la promesa. En Jacob también le va a decir lo mismo, a Judá le va a decir lo mismo, al rey David le va a decir lo mismo, a Salomón le va a decir lo mismo. Isaías va a revelar de ese Mesías que va a venir. Jeremías, el último profeta, Malaquías, incluso Juan el Bautista dijo: este es el Rey de Israel, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Entiende que ellos eran cristianos? Que el cristianismo no nació, no es una religión ni siquiera. El cristianismo no es una religión. Y el judaísmo que era la religión que Dios le dio por medio de Moisés al pueblo de Israel, se apartó en un momento de esa línea mesiánica. El cristianismo continuó con la línea mesiánica, pero los judíos, por oponerse al cristianismo, se apartaron. Año 76 después de Cristo, en el concilio de Yamnia, ellos dijeron: no, no somos cristianos. O sea, no creemos en el Mesías. Esto no fueron todos los cristianos, no todos los judíos, la oficialidad.
Pero la oficialidad dijo, ¿saben qué? El Mesías somos nosotros, el pueblo de Israel. No sé quién puede ser tan tonto. Sí, hay gente más tonta. Hoy en el chat había un hombre, que espero que esté todavía conectado, William 8, diciendo, crean en Soto Santiago, en William Soto Santiago, que es el Cordero de Dios que vino por segunda vez. Y es un viejillo cancreco que está ya muriendo. Y todavía están diciendo que ese es el Cordero de Dios que vino por segunda vez. Le va a pasar lo mismo que José Jesús Miranda, ¿no? Yo le conté mi historia, que había un vendedor de churros allá en Cartagena. Y entonces el tipo empezó a predicarme. Yo me acerqué, no me acerqué a comer churros porque el tipo los hacía con la mano y se untaba por aquí. Y dije, ¿te quiere churro? Y yo, no, pero venga y hablamos del Evangelio. Y entonces él empezó a predicarme sobre Lisbeth Melquisedec, que Jesús hecho mujer había vuelto. Y entonces le dije, oye hermano, pero usted ¿cómo cree esa burrada? Usted no sabe que esa mujer era la esposa de un sinvergüenza que murió de cáncer, que dijo que él era el anticristo y que era Cristo y que era Jesús hecho hombre y que se murió. Dijo, sí. Él se ha tatuado en este brazo el nombre de Lisbeth Melquisedec, mujer. Cristo, mujer. Y entonces yo le dije, ¿usted no sabe que? Dijo, sí, mire, es que yo me había marcado el otro brazo, pero lo había tachado porque ya no era. Le dije, viejo, pues le va a tocar tatuarse hasta el ombligo, porque le aseguro que después se va a levantar, esa va a morir también, y se va a levantar otro y otro. Entiende que la gente es tan tonta, que ante un hombre, ante una mujer, ante un ser humano, son capaces de arrodillarse y tatuarse y besarle el pie. Pero ante Jesucristo no. Ante el amor de Dios salen corriendo. Ante el amor de Jesucristo no aguantan. Bueno, aquí tiene varias características el Mesías. En primer lugar dice, he aquí mi siervo. Mire conmigo Filipenses capítulo 2. ¿Quién es ese siervo? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese que la Biblia siempre está diciendo, lo que Jesús hizo, usted pise sobre esas pisadas, ande por ese camino. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra siervo, que traduce Reina Valera por siervo, me da ira un poquito, porque la palabra realmente es esclavo. Y la palabra que está usando en Isaías, Ebed, también es esclavo. Aquí es dulos y allá es Ebed. Y está diciendo que nosotros nos volvamos esclavos como Cristo es esclavo. Y alguna gente discuta, no, nosotros no somos esclavos, somos hijos. Sí, somos hijos, pero también nos hacemos esclavos por amor, como lo hizo el Hijo. ¿Qué significa esclavo? Que ya no es dueño de su vida, sino que se la entrega al Señor como sacrificio vivo, como ofrenda, como olor fragante. Y le decimos ahora, haz con nosotros lo que tú quieras. Sí, yo entiendo que si usted tiene dificultades con eso y usted sigue haciendo lo que le da la gana con su vida, pues yo sé que esa es la lucha. Pero por el hecho de que usted tenga la lucha, por favor no niegue la palabra. Aquí está diciendo esclavo, siervo. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted entiende que el Señor Jesús, cuando estaba ahí en el Gólgota, le dijo, Padre, con lágrimas le suplicó, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Se entiende la agonía? Lo estaba diciendo al final del Salmo, la agonía del que sabe que la ira de Dios está siendo descargada sobre él. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa de la ira, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y el padre le dijo, bébela. Y el hijo la bebió obedientemente. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende que esa es la posición de siervo? Por eso cuando leímos el Apocalipsis, dice el Apocalipsis, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, era el Cordero inmolado. El que dio su vida, el que pagó en el sacrificio. Ahí dice en Isaías 42, esa característica, he aquí mi siervo, yo le sostendré. ¿Usted entiende que si nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él nos sostendrá? Su brazo nos sostendrá. Ahí lo leíamos en el Salmo bellamente, el enemigo no podrá enseñorearse de nosotros. El enemigo no podrá dañarnos. ¿Y usted entiende a qué se refiere el daño? No tanto es a la vida física. Yo estaba pensando en Diego que falleció, en Diego, y entonces sabía yo, Señor, él murió en la fe. ¿Y sabe por qué murió en la fe? Porque Diego, en medio de la misericordia de Dios, estaba siendo muy afortunado en su área profesional. Pero eso estaba haciendo que él se olvidara del Señor. Pero gracias a Dios que Él colocó a una persona a su lado, a Ubaldo, que estuviera pendiente. Entonces Ubaldo iba y lo visitaba y ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, hermano? Y a su esposa Claudia, ¿qué hubo? Ánimo, vamos. Entonces ellos venían a la iglesia y Diego otra vez desfallecía y otra vez Ubaldo, ¿qué hubo, hermano? ¿De qué les dio al hombre ganar el mundo y perder su alma? Vamos, Diego, vamos, Diego. Ahorita que comenzó toda esta pandemia y nos estamos congregando así virtualmente, pues Diego se estaba conectando. Yo, ¿qué hubo, tocayo? Lo saludaba, pero él murió con la fe. Mire, esta vida es un ratico, como dijo el profeta Juanes, pero ¿sabe qué? No importa si usted vive 80 años o 20 años, igual es un ratico, no hay diferencia, es solamente un parpadeo, pero es que el Señor nos hizo para vivir la vida eterna. Y esa única oportunidad está por medio de Jesucristo. ¿Usted por qué cree que su familiar le insiste tanto? ¿Usted por qué cree que su mamá ora tanto por usted y suplica? Porque ella, además de verlo aquí y disfrutar haciéndole una changua o unos huevos pericos, ella quiere verlo en el cielo, con ella. Y todos los que le aman realmente están preocupados, ¿es por qué? Por su espíritu. Porque ese es el espíritu de lo que estamos esperando. Dice ahí, mi siervo yo le sostendré, mi escogido. Esa palabra escogido ya la habíamos usado hace poco, cuando hablamos de la palabra prueba. La palabra de escogido que utiliza la Biblia en el hebreo es el que es probado en fuego. Y también significa el que produce confianza, y también significa el que se solidariza con otro. Y también significa el que es la roca o el que es la torre. Mire conmigo Isaías 28, 16. Ahí tiene todo el concepto. Hemos hablado con los estudiantes del martes, miércoles y jueves que busquemos no por concordancia, sino por concepto en la Biblia. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Esa es la piedra que él colocó, eso significa el escogido. Cuando Pedro está predicando, Pedro está pensando en eso, varias veces hablará de la piedra. Todos dicen, no, la piedra es Pedro, igual que José Jesús Miranda y William Soto Santiago, colocando la esperanza en un hombre que no puede salvar. Los hombres no podemos salvar. Los hombres solamente solo somos eco de Dios. Solamente somos vasos de barro que podemos llevar ese mensaje precioso a los demás, pero hasta ahí llega nuestro papel. Si usted pone su confianza en el hombre, todo le faltará, se lo he dicho tantas veces. Pero si Jesús es su pastor, nada le faltará.
Los hombres desfallecemos y caemos, pero Él es la roca eterna de nuestra salvación. Nosotros nos derrumbamos bajo las pruebas, pero Él es el castillo, Él es la torre. Eso significa mi escogido, en quien yo tengo confianza, el que es realmente estable. Mire conmigo 1 de Pedro capítulo 2. Versículo 4. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Usted entiende lo que hace Jesús? Él es la roca, pero Él nos hace rocas. Él es el escogido, pero Él nos hace escogidos. Él es el ungido, pero Él nos unge con el Espíritu Santo. Él es en quien el Padre tiene contentamiento, pero Él hace que nosotros en Él seamos olor fragante al Padre, sacrificio agradable. Él es el que nos transforma. Él es el escogido. Dice ahí, estoy leyendo Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros estábamos leyendo en Apocalipsis varias veces, dice que nos hizo un reino de sacerdotes para el Padre. Y se da cuenta que está hablando Pedro, y en el otro está hablando Juan, pero aquí está hablando Isaías. Y lo leímos en el Salmo, se da cuenta como de David, se da cuenta como la Biblia tiene una unidad que solamente es posible por medio del Espíritu Santo y el cual los teólogos no pueden ver. Es demasiado triste que una persona por estudiar teología se aparte de la vida de fe. Como yo ya tengo la experiencia, he visto como 3 casos, entonces cuando el pastor John iba a estudiar teología, le dije, no, espere un momento, pastor. Primero, yo sé que él es un hombre sólido, pero primero solidifíquese más en la palabra. Ninguno es sólido, ninguno de nosotros es sólido. Antes, al contrario, el que se crea estar firme, mire que no caiga. Pero yo le dije, espérese un momento, más bien profundice en la palabra, en Jesús. Entienda lo que nosotros tenemos en palabra viva. Y después de entenderlo, ya entra a la universidad. Pasaron como unos 2 años más o menos. Y ya después entonces el pastor dijo, pastor, yo quiero leer, sí, ya es la hora, entre. Ahora él entiende. Él entiende esa diferencia entre la teología que niega sistemáticamente a Jesús y la palabra de Dios que trae la vida. Entonces ya no tiene tanta probabilidad de ser contaminado. ¿Sí? Porque ya está parado sobre la roca. Dice después, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces Jesús, o es piedra sobre la que usted se edifica, o es roca que lo hace caer y tropezar. Así dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista mandó a preguntar, después de haber tenido las señales, después de haber visto los prodigios, después de haber sido apartado desde el vientre y lleno del Espíritu Santo, ¿entiende que eso no es garantía? ¿Entiende que usted puede estar lleno del Espíritu Santo y perderse? Así lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 5. Ellos gustaron del don celestial, de los poderes del siglo venidero, de la buena palabra, de la manifestación del Espíritu Santo, y recayeron. Por eso es imposible que otra vez vuelvan. Juan el Bautista manda a preguntarle, triste, esa es la pregunta más triste para mí en la Biblia. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
Y Jesús le responde con una parte de este Isaías 42 que estamos leyendo. Ni siquiera le dice sí o no, sino que él tiene que creer por las Escrituras. Aunque sea Juan el Bautista, el profeta, que ha visto descender el Espíritu Santo como paloma y ha escuchado la voz del cielo, se da cuenta que usted puede tener las revelaciones más impresionantes espiritualmente hablando y aún así no arrodillarse ante Jesús. Puede ser sanado de cáncer, de sida, puede ser restituido económicamente, puede ser que le haya salvado la vida, puede ser que le haya vuelto su hogar, que le haya, lo que usted quiera. Y la dureza de nuestro corazón nos hace no arrodillarnos ante Él, no aceptarlo, la piedra que desecharon los edificadores. Todos los religiosos de Israel, los principales, los sacerdotes, los escribas, lo hemos leído todo este tiempo de coronavirus en Marcos, lo desecharon. Y nosotros, 2000 años después, en medio de nuestra vida tan oscura, algún día lo vimos como la piedra preciosa de nuestra salvación y creímos en Él y apostamos nuestra vida a Él. ¿Usted entiende por qué más bienaventurados que los que vieron somos nosotros? Porque creímos sin haberle visto, lo amamos sin haberle visto. Supimos que nos amaba y sabemos que espera más de nosotros. Me encantó esa canción esta mañana. Bueno, estamos leyendo, yo estoy ahí trasteándome, estamos leyendo Isaías capítulo 42. Es una porción demasiado hermosa, demasiado impresionante. Mi siervo, podríamos demorarnos todo un mes predicando sobre el siervo. Y yo le sostendré, podríamos predicar un mes sobre yo le sostendré. Mi escogido, podríamos predicar un mes sobre eso. ¿Entiende por qué la palabra es infinita? Dice después, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa palabra en hebreo significa satisfacer una deuda. Usted ha visto cuando usted tiene alguien que le debe una plata y una deuda que usted dice, mi plata, y entonces la persona le paga, el día que le paga uno dice, ay, me pagó, qué gozo. ¿Sabe qué? Lo invito a comer. Antes le recibimos, vamos a comer a un buen restaurante. Gracias por pagarme. Bueno, Él es el que pagó. Él es el que pagó la deuda ante el Padre. Él es en quien Dios hizo justicia. Mire conmigo Mateo capítulo 17. ¿Por qué solamente en Él hay salvación? Porque no hay otro hermano. No hay otro siervo. No hay otro en que el Señor haya puesto su brazo. No hay otro escogido. No hay otro en el cual el Señor tenga contentamiento. Mire conmigo Mateo 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. En otra traducción dice, hoy es el mejor día de nuestra vida, dice Pedro. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Usted entiende, ¿no? Moisés que representa la ley y Elías que representa a los profetas, están ahí, son los grandes héroes de los judíos, ¿no? Es como si a los que les gusta el reggaetón se les apareciera Maluma y J Balvin. Valientes héroes, ¿no? Bueno, se les aparecen. A los que les encanta la filosofía, que se les apareciera Platón y Sócrates. Es bueno que esté Sócrates y Platón aquí entre nosotros. Él dice, y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lo mismo que escuchó Juan el Bautista. Cuando descendió el Espíritu Santo, como, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y usted sabe por qué el Padre tiene complacencia, porque el Hijo está pagando la deuda.
está satisfaciendo la justicia del Padre. Él está siendo obediente hasta la muerte. No está buscando lo suyo propio, sino solamente agradar al Padre y obedecerle. Alguna gente muestra a Jesús como que, bueno, sí, yo voy a morir por ustedes. Y no. En los días de la carne, dice la Biblia en Hebreos, Jesús suplicó con lágrimas que el Padre quitara esa copa si era posible delante de él. Pero ahí fue más hermoso. Dice la Biblia, por cuanto fue hijo aprendió ¿qué? Obediencia, y se convirtió en fiel y sumo sacerdote de nosotros, habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado. Y por esa obra del Hijo, nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente, con nuestras debilidades, al trono de la gracia, para encontrar oportuno socorro. Se da cuenta que la obra de Dios es perfecta. Y eso es lo que el mundo no sabe, eso es lo que la gente no sabe, lo que el mundo está buscando. Y solamente nosotros podemos, hoy estoy llamando a Ubaldo, ¿no? Porque tan fiel que fue, tan fiel que ha sido con todo ese grupo, ¿no? Con Leonardo, con cada uno, animándolos, jalándolos, venga, con su misma familia. Con Laura, con su hijo, venga, y él llora y clama, y las madrugadas se levanta y clama, y le da rabia conmigo que yo no sea tan bueno explicando, pero él es mejor. Mire, este viernes estaba celebrando un funeral virtual, ahora toca hacer los funerales virtuales, ¿no? Porque ya no nos podemos ni siquiera congregar. Y estábamos haciendo un funeral de un joven que se llama Jesús, que murió de 22 años. Se fue al mar y murió. Y decía en la semblanza su tía, que se llama Laura, era un muchacho con una vida muy difícil, mucha escasez de cosas materiales. Siempre lo rodearon la escasez material. De niño solo quería jugar y los mejores juguetes. Muchas veces se quedó esperándolos. Sin embargo, tampoco lo trasnochaba el hecho de no tenerlos. Muy tranquilo, una persona de diálogo, no le gustaba pelear, muy pasivo, inteligente, muy crítico, racional, filosófico, investigador, poético. A pesar de eso, muy espiritual, no tan religioso, más creyente en la conexión entre el ser humano y la naturaleza, creyente en las energías, se sentía muy diferente a las otras personas, muy singular, creía que nadie podía llegar a pensar igual que él, estaba un poco desorientado, no sabía qué hacer. Y entonces a mí me daba rabia no haberlo podido conocer, no haberle podido decir, Jesús, este es el camino, hermano. Jesús, esta es la respuesta, hermano. Mire la profundidad de la palabra, mire la plenitud de la existencia que se logra por medio de la fe. Yo me identificaba porque también me parecía una semblanza de mi propia vida cuando estaba buscando lo que no sabía. Tenía esa hambre, tenía ese sinsabor, ese vacío dentro de mí, y aunque toda la vida funcionaba, yo decía, pero ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está? ¿Por qué tengo este vacío? Por eso doy gracias eternas a la persona que me regaló un Nuevo Testamento. Por eso doy gracias eternas a la persona que me llevó a una iglesia. Por eso doy gracias eternas al pastor que el día que yo fui, no hablo de dinero, ni de psicología barata, ni de tú eres un campeón, porque si no yo no hubiera creído. Sino que él predicó Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús y Nicodemo, y yo escuché, usted necesita nacer de nuevo. Y esa palabra se quedó ahí dando vueltas. Y yo pude conocer a Dios por medio de Jesucristo. ¿Entiende la importancia de nuestro mensaje? ¿Entiende la capitalidad de nuestra misión? Por eso dice aquí al final que ellos se callaron y están ciegos, no saben, no entienden. Miren 2 Corintios capítulo 5. No hay quien más lleve la palabra, solamente la iglesia. Deje que los gimnasios hagan body tech, hagan ejercicios,
hagan rutinas de ejercicios, dejen que los chefs hagan cursos de cocina, dejen que los que saben de criar a los hijos den cursos de criar a los hijos. Pero nosotros, la iglesia, prediquemos el evangelio, porque no hay más tiempo, como decía Tatiana, no hay más tiempo. El tiempo está cerca. No importa si es por la segunda venida del Señor o por la muerte, que puede sorprendernos. 22 años, Diego tendría, no sé, 30, 32 años. Tan joven, tan joven. Pero un joven que murió sin conocer de Cristo. Pero un joven que murió conociendo de Cristo. ¿Entiende que esa es la diferencia? Nosotros tenemos que conocer y solamente la iglesia puede predicar ese mensaje. Esa es la urgencia nuestra. Ay, ustedes como son de raros, en esa iglesia solamente predican de Jesús. Por Dios. Eso es lo que el jefe nos mandó a predicar. Si no lo hiciéramos seríamos la gran ramera. Si no lo hiciéramos seríamos la mujer que se rapa el pelo y no se cubre la cabeza. Si no lo hiciéramos no seríamos la ayuda idónea. Esa es nuestra obligación. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso tiene contentamiento, porque Él pagó por nosotros. Porque la deuda que nosotros teníamos, Él satisfació, ¿lo dije bien? Al Padre. Él fue, eso es lo que significa la palabra propiciación por nuestros pecados. Propiciación es que Él satisface la justicia de Dios. Mire cómo decía el Salmo. Ay, qué salmo tan hermoso el que leímos hoy. Porque decía, justicia y juicio son la base de su trono, pero misericordia y verdad van delante de su rostro. Entiende que antes que nosotros lleguemos ante el trono de justicia, por el cual mereceríamos la muerte eterna, primero nos alcanza que su misericordia y su verdad. Para que cuando nosotros ya lleguemos ante el trono, lleguemos lavados por la sangre de Jesucristo. Por eso el velo se abrió de arriba a abajo, para que ahora, desde ya, entremos confiadamente al trono de la gracia. Usted puede ver la obra perfecta de Jesús. Usted puede ver el amor de Jesús. Eso lo decía Marcela Gandara hoy. Supe que me amabas. Lo entendí. Supe que tú estás esperando más de mí. ¿Y sabe por qué está esperando más? Porque Él quiere hacernos partícipes de la obra del reino. Y ese es el mayor gozo, mire, se lo aseguro. Mejor que cualquier compañía, mejor que cualquier amor, mejor que cualquier droga, mejor que cualquier libro, mejor que cualquier película, mejor que cualquier canción, mejor que cualquier comida, mejor que cualquier orgasmo. Es llevar a la gente a la vida. No hay mayor gozo, no hay mayor plenitud de la existencia, no hay mayor experiencia. Todos nosotros en esta vida estamos buscando el amor de la vida, ¿no? Y cuando nos casamos pensamos, ay, ya encontré el amor de la vida, pero resulta que después uno empieza a pelear por todo. Ay, la crema dental, ay, las flatulencias debajo de las cobijas, ay, la comida que se quemó, ay, usted no sacó la basura. Pero ¿sabe qué?
es porque nuestro corazón sí está buscando el amor verdadero. Y ese amor verdadero es Jesucristo. Y con ese amor, ¿sabe que llega? La plenitud de la existencia. Y con esa plenitud, ¿sabe qué? Usted podrá ser el mejor amigo, el mejor amante, el mejor esposo, el mejor papá, el mejor familiar. Pero realmente ese vacío no lo va a llenar una persona. No lo va a llenar una relación sentimental. Solamente el amor que nos constriñe, el amor de Cristo, el amor que nos embarga, el amor que nos hace experimentar hasta el cielo. Él nos eleva hasta el cielo. Así lo decía el Salmo, y baja el cielo a nosotros. Él baja el cielo a nosotros. Se lo cantábamos hoy. Cuántas cosas le dijimos en las canciones hoy. Pero es la verdad. Viva la vida eterna. Tenga la plenitud de la existencia, pero no se quede ahí. No desperdicie esta oportunidad única. Lleve a otras personas a la vida después de que usted la ha experimentado. Si usted no la ha experimentado, es como címbalo que retiñe. Sí, o sea, si no tiene amor en usted, realmente las palabras suenan huecas. Por eso a veces la predicación de mucha gente no tiene fruto, porque no tiene vida. Entonces hablan una cacofonía, hablan unas frases que se aprenden. Ama a Dios, Jesús te ama, Cristo es la vida, Cristo es la luz, pero no la están experimentando dentro de ellos. Y al no experimentarla, entonces sus palabras no llevan la vida. Necesitamos derramar del corazón en Él. Bueno, ¿se dan cuenta por qué no podemos ver todo el capítulo 42 hoy de Isaías? Apenas vimos unas características del Mesías ahí, pero hay más, no se preocupe que seguiremos con Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él, ¿qué? Mi espíritu. Eso significa el Cristo. Eso significa el ungido. Todavía en la iglesia cristiana hay gente que piensa que ungir es coger un tarrito de aceite y derramarlo y dañarle a la gente la ropa o la casa, ¿sí? Mancharle las paredes. No, viejo. Entiende que estamos, como dice al final de este salmo, que estamos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles y puestos en despojos, porque vimos pero no vimos y oímos pero no escuchamos. No hemos entendido todavía ni siquiera qué es que el Espíritu está. Mire conmigo Lucas capítulo 4. Y yo sé que usted lo ha experimentado, y si no lo ha experimentado, por favor, dígale al Señor, lléname con tu Espíritu, bautízame con tu Espíritu. No sé si usted ha sentido esos momentos donde el Espíritu está ahí, que explota, hermano, que usted se sale de los chiros. Hay una canción, ¿no?, que dice, cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. No alcanzan las palabras. Dice Lucas capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Acuérdese, ¿no? El Espíritu lo llevó al desierto. Ay, no, Dios no tienta a nadie. Que sí, hermano. Lo dice la Escritura, lo dijo Jesús. No es que en Santiago, entonces entienda Santiago, pero a Jesús no lo interprete, solamente crea. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Mire, ahí está. El Espíritu lleva a Jesús para ser tentado. Satanás es el que lo tienta. Jesús es el que resiste la tentación. Esos son los elementos. Dios, Satanás y el hombre. El que deja ser tentado, el que tienta y el que es tentado. Y después de que fue tentado, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio de la fe con toda potencia y además para llevar las señales. Eso es el añadido.
estábamos viendo con el que estudiamos Apocalipsis, que decía, aunque tienes poco poder, pero sabes que has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La profecía dada 725 años antes. Lo que esperaba el pueblo de Israel. O sea, qué momento más hermoso, ¿no? Cuando fuimos a hacer el diplomado de arqueología bíblica en Israel, entonces nos llevaron a Nazaret. Y en Nazaret, pues para los turistas, usted sabe cómo es la cosa, hicieron una sinagoga. Y en la sinagoga hay un púlpito en piedra, así es como se pone el púlpito en la sinagoga, y encima se ponen los rollos de la escritura. Y entonces, yo quise, ¿no? Yo me paré ahí y abrí el libro, porque esta porción me encanta, y me puse a llorar. Porque me parecía tan hermoso que los que estaban ahí reunidos vieran el cumplimiento de las escrituras. En Nazaret, donde se había criado, hoy se ha cumplido. Que el Espíritu de Dios, yo pondré sobre él mi espíritu. ¿Para qué es la unción? ¿Para qué es el Mesías? ¿Para qué es el Cristo? El Cristo es para dar buenas nuevas. O sea, buenas nuevas es el Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres de corazón, a los que se inclinan ante la palabra y la obedecen. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, todas nuestras vergüenzas. Por eso lo decíamos en Marcos, toda la desnudez, todas las burlas, toda la vejación, era necesario que la pasara en la cruz, para que nosotros fuéramos librados de eso. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso es una tontería si usted sigue con su corazón quebrantado. Porque entonces se está tomando por inmunda la sangre del pacto. Deje que sane, saque esa basura, deje que Él sane. Él vino para eso, vino para sanarnos, para darnos vida en abundancia, para restituir lo que Satanás había robado, para convertir las armas forjadas contra nosotros en instrumentos de labranza, para una cosecha hermosa para Él. Ya, salga de la esclavitud. Ya abrió la cárcel, dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año bueno y agradable del Señor. Ese es el ungido, ese es el escogido, ese es el siervo, ese es en el cual el Padre tiene contentamiento. Por eso nosotros podemos confiar absolutamente en Él como la roca de nuestra salvación. La respuesta para la gente no es tratamientos pseudopsicológicos. La respuesta para la gente no es filosofía. La respuesta para la gente no es el amor de la carne. La respuesta para la gente es Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. No hay como tu palabra. ¿A quién iremos? Tú eres nuestro amado. Tú eres, Señor. Tú eres el escogido. Tú eres el siervo. Tú eres, Señor, en quien el Padre tiene contentamiento. Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres nuestra alabanza. Tú eres nuestra razón de ser. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, yo te clamo ahora, en este momento de prueba de la iglesia, que ninguno pierda la fe.
Que ninguno desfallezca, que todos luchemos hasta el fin, que prosigamos, Señor. La iglesia primitiva tuvo más pruebas que estas que estamos pasando ahora. Fueron perseguidos, aserrados, mutilados, quemados, metidos al aceite hirviendo vivos, Señor. Tuvieron que viajar kilómetros, Señor, para predicar el evangelio. Tuvieron que pasar por ladrones, por azotes, por castigos, por naufragios, Señor, por hambres, teniendo y no teniendo, Padre Celestial. Tuvieron que colocar la vida, renunciar a su familia, renunciar a su herencia, renunciar a todo por seguirte a ti, Señor. Y ellos perseveraron en la fe, porque aquí estamos nosotros, que estamos parados sobre las piedras vivas, Señor, de tu iglesia. Porque el que cree en ti no muere, Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por la fe que nos une, por el Espíritu que nos llena y por la confianza que podemos tener en ti. Absolutamente. Estamos leyendo la Escritura 725 años antes de Jesucristo y para nosotros 2725 años después. Y es la misma palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.